imposible de llevar y la tenemos que empezar a depositar en el Cordero. Pero ahorita ya lo puedo decir un poquito más fluidito, pero en ese momento no sabía cómo expresarlo y estaba teniendo una cierta lucha conmigo mismo porque esto no sigue porque yo no paso, o sea, si no paso se pierde, ¿sí me estoy explicando? O sea, no me van a estar esperando hasta ver si paso o no paso. Es decir, yo sabía que iba a haber un tiempo donde iba a terminar los músicos y si yo no soltaba lo que tenía que soltar se iba a perder. Pero tampoco se trata de pasar y tirar un rollo. Se trata de hablar la palabra de Dios, se trata de fluir en el Espíritu. Entonces estaba teniendo una lucha muy fuerte diciendo, Señor, es mi responsabilidad, pero dame las palabras. Y en eso llega Adriana y me empieza a decir, Adriana, pásale, o sea, esto te corresponde hoy a ti, le corresponde a Erika, le corresponde a Javi, le corresponde a Eno, le corresponde a todos los músicos, nos corresponde a todos, me estoy explicando. Entonces somos un cuerpo en Cristo, fluimos en un mismo espíritu, tenemos la misma naturaleza de Cristo en nosotros, no es exclusivo del pastor. O sea, Dios te habla a ti, me habla a mí, nos habla a todos y a veces no solo nos habla a lo interior, sino quiere que en el cuerpo que somos lo expresemos. Estas cosas apenas son un comienzo de lo que Dios está trayendo, de lo que Dios te va a mostrar a ti, a ti, a ti, a ti, y de las cosas que van a empezar a fluir en el Espíritu, que van a ser ya no quiero decir una costumbre, porque eso no tiene una buena connotación, quiero decir una parte de nuestra naturaleza vívida y continua. ¿Me estoy explicando? Y para allá vamos, pero tenemos que ser sensibles a estos tiempos y sencillos además, no tener luchas en lo interior, que si es de Dios, que si no es de Dios, o peor aún, si me quiero lucir o no me quiero lucir, porque ahí es donde se pierde la esencia de lo que Dios está haciendo. Así que, gloria a Dios, el mensaje, pon tus cargas delante de Él. Amén. Amén. Pues muchas gracias, chicos. Pues los niños pueden pasar a su salón, los adolescentes también pasan a su guarida. Voy a dar unos breves anuncios. El día 14 cae en domingo, entonces lo vamos a celebrar como corresponde a nuestro aniversario de independencia de nuestra nación. Y vamos a hacer una comida mexicana. ¿Le agrada la idea? Muy bien, pues entonces apúntelo, 14 de septiembre vamos a tener aquí dentro de nuestra reunión, vamos a tener, bueno, al término de la reunión, vamos a tener nuestra comida mexicana. Ya nos ultimamos detalles el siguiente domingo para que no se olvide, pero ya apártelo. Y recuerde también que, como siempre, el segundo miércoles de cada mes tenemos nuestra reunión mensual de oración. Entonces, no este miércoles, el siguiente, vamos a tener nuestra reunión de oración también para que aparte su tiempo. Van a dar un anuncio los adolescentes. Pásale Alicia. Buenos días, buenos días. Este anuncio es para los padres de familia que tienen adolescentes. Queremos hacerles una invitación y este anuncio de parte de todos los maestros de este Ministerio de Adolescentes, que el día 14 de septiembre vamos a llevar un evento en Maranata, en la alberca específicamente. Va a haber una albercada para ellos. Entonces estamos pidiendo de su apoyo, de su colaboración para que pues les otorguen el permiso. Y va a ser un tiempo agradable. Ténganos la confianza. Somos 4, el grupo de adolescentes, somos 4 matrimonios, entonces ellos están resguardados y seguros. Va a ser el día 14 saliendo de aquí, después del servicio, más o menos aproximado a las 12:30.
La hora de que puedan pasar a recogerlos está todavía pendiente, pero de cualquier manera se los haremos a saber a sus hijos para que ellos les pasen el aviso, ¿no? Entonces, solamente como último, una cooperación de 50 pesos por gastos de comida y bebidas y esas cosas, ¿no? Porque en sí, bueno, gracias a Dios y a la voluntad bondadosa de nuestros hermanos, tanto Tania como Omar, pues la alberca está disponible para nuestros adolescentes. Gracias, bonito día. Muchas gracias, Alicia. Muy bien, pues creo que no hay más anuncios. Vámonos directamente ya a nuestra enseñanza del día de hoy. Acompáñenme a Génesis capítulo 31. Como lo hemos mencionado ya muchas veces desde este lugar, el Antiguo Testamento es un faro o una luz que nos muestra a Cristo. Nos muestra de muchas maneras y de muchas formas figuradas a Cristo, la redención, la cruz y el propósito de Dios. Pero hay algo en el Antiguo Testamento que también podemos encontrar de continuo, y ¿saben algo? Eso es a la iglesia. La iglesia también podemos verla reflejada en el Antiguo Testamento, y muchas veces hay pasajes de las Escrituras en el Antiguo Testamento que son verdaderamente aleccionadoras respecto a lo que no se debe de hacer o respecto a las consecuencias de ciertas formas de pensar o de actuar o de vivir que tienen repercusiones espirituales y no siempre muy buenas. Entonces podemos tomar como ejemplo el Antiguo Testamento de muchas cosas que son una lección de vida en nuestra fe, para no incurrir en estos mismos errores que le ocasionaron al pueblo de Israel, que le ocasionaron el separarse de Dios y una ruina espiritual. Entonces vamos a leer en Génesis 31. En el contexto estamos hablando de Jacob con Labán y sus dos esposas. Como sabemos, Jacob llegó a tierra de Labán y quería casarse con una de sus hijas, pero el tramposo de su suegro le hizo trabajar 7 años por ella y después no se la dio. Le dijo que no le podía dar a la menor sin que saliera la mayor, y lo hizo trabajar otros 7 años por la otra y después no lo dejaba ir. Era un mal suegro, la verdad es que era un muy mal suegro. Yo no lo puedo entender del todo, yo he tenido unos suegros maravillosos, pero sí sé que algunos se le han visto bastante difícil con sus suegros. Pues este suegro era realmente malvado, y en el contexto Jacob se da cuenta de que ya no tiene nada que estar haciendo ahí, cada día se pone peor. Entonces leemos: Jacob escuchó las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. O sea, unos envidiosos. Observaba también a Jacobo la mirada de Labán, y aquí que ya no era para con él como antes. Entonces el Señor dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que la mirada de su padre ya no es para conmigo como era antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que he trabajado por su padre con todas mis fuerzas, y que su padre me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciera daño. Si él decía los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así Dios quitó el ganado de su padre y me lo dio a mí. Y así va narrando cómo todos estos sucesos de cómo él llegó ahí, cómo Dios fue engrandeciendo a Jacob. Ellos deciden, sus esposas están de acuerdo con él y deciden irse. Y vamos a leer el versículo 17. Dice: entonces Jacob se levantó e hizo subir a sus mujeres y a sus hijos sobre sus camellos. Luego condujo todo su ganado y todas las posesiones que había adquirido, el ganado de su propiedad, el que había adquirido en Paz Aram, para ir a su padre Isaac en la tierra de Canaán.
Labán se había ido a esquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Además, Jacob engañó a Labán, el arameo, al no decirle que se iba. Huyó pues Jacob con todo lo que tenía y levantándose cruzó el río y se dirigió a la región montañosa de Galaad. Al tercer día le informaron a Labán que Jacob había huido. Entonces tomó consigo a sus parientes y fue tras él en el camino por 7 días y lo alcanzó en la región montañosa de Galaad. Pero aquella noche Dios vino en sueños a Labán el arameo y le dijo: ten cuidado, no sea que hables a Jacob bruscamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, quien había instalado su tienda en el monte, y Labán también instaló sus tiendas en el monte Galaad. Entonces Labán dijo a Jacobo: ¿qué has hecho? Me has engañado al traer a mis hijas como cautivas de guerra. ¿Por qué has huido a escondidas engañándome sin avisarme? Yo te habría despedido con alegría y cantares, con tamborín y con arpa. Yo a Labán no le creo, pero él dijo eso. Ni siquiera me has dado la oportunidad de besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora pues has actuado locamente. Yo tengo poder para hacerles mal, pero el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: ten cuidado, no sea que hables a Jacobo bruscamente. Y ya que te ibas definitivamente, ¿por qué tenías tanta nostalgia por la casa de tu padre? ¿Por qué me has robado mis dioses? Jacob respondió a Labán y dijo: yo tuve miedo pensando que quizás me arrebatarías a tus hijas. La persona en cuyo poder hayes tus dioses, que muera. Reconoce en presencia de nuestros parientes lo que yo tenga que sea tuyo y llévatelo. Jacobo no sabía que era Raquel quien los había robado. Entró pues Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en las tiendas de las 2 siervas, y no los halló. Saliendo de la tienda de Lea, fue a la tienda de Raquel. Pero Raquel había tomado los ídolos, los había puesto en la montura de un camello y se había sentado encima de ellos. Labán pues rebuscó toda la tienda y no los halló. Entonces ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no pueda levantarme delante de ti, pues estoy con la regla de las mujeres. Buscó pues los ídolos, pero no los encontró. Entonces ahí después Jacob, como no encontró nada, se le pone picudo y le echa en cara que, ya ves, vienes a acusarme y bla, bla, bla. Bueno, aquí podemos aprender varias cosas, muchas diría yo, pero en la que quiero enfocarme es que cuando dice que Raquel robó los ídolos de su padre, la palabra en hebreo que se utiliza para ídolos es terafín. De hecho, la traducción de ídolos es muy reduccionista, pues no puede ser de otra manera, por cuestiones de la traducción. Pero cuando hablamos de terafín, estamos hablando de un concepto bastante importante de entender. Porque cuando escuchamos ídolos, pues te imaginas figurillas de ciertas imágenes y ya, ¿no? Así como ídolos, así como cuando yo por muchos años relacionaba a los ídolos, cuando iba yo al Museo de Antropología, yo fui fan del Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México desde los 8 años que lo descubrí. Un día me llevaron a Chapultepec y nos metieron al museo y de ahí no me sacabas cada 8 días. Qué lugar tan fascinante. Pero pues, veías un montón de estatuillas y cosas así. Para mí esos eran los ídolos. Pero cuando dice terafín, que no es una palabra que se traduzca propiamente como ídolo, es decir, terafín es terafín, no tiene una traducción como tal. ¿Qué significa un terafín? Esto es lo importante, porque un terafín es un dios doméstico y hay que enfatizar, dios doméstico. ¿Qué significa? Que los dioses domésticos no son entidades, objeto de culto y adoración que sean generalizados, es decir, que toda una tribu, que todo un pueblo, que toda una nación, que toda una región adore, sino son de culto personal familiar. Entonces, un terafín es un ídolo, una figurilla, un ídolo, un dios de culto familiar. ¿Por qué es importante esto? Porque el apego que existe hacia un terafín es muy fuerte. No es como que de a gratis. Es decir, el terafín es parte de la familia.
Es así. ¿Y qué funciones cumplía un terafín? Bueno, es como si vamos a suponer que tú piensas que cuando le echas agua tienes un cactus en una maceta. Eso no existe, lo estoy inventando ahorita para fines ilustrativos nada más. Imagínense que yo tomo un cactus y descubro que cuando el cactus yo le echo agua y florece, la cosecha se da abundantemente. Y cuando no le echo agua al cactus y no florece, me va muy mal en la cosecha. ¿Qué creen que va a pasar con ese cactus? Lo voy a tener guardadito en un lugar especial, que no se maltrate, que no le pase nada, y religiosamente le voy a estar poniendo su agua en época de cosecha para que no se pierda y haya abundancia. Y yo voy a pensar que hay una fuerza espiritual detrás de ese cactus que permite que las cosas se den. Pero eso me pasa a mí, al vecino no. El vecino trae su propio rollo y tiene sus propios terafines bajo otras circunstancias. A lo mejor en la otra casa su problema no son las cosechas, su problema son la enfermedad, y entonces descubren que si tienen un búho y cuando al búho le quitan ciertas plumas y las ponen en el cuerpo del enfermo, sana. Entonces hacen una figurilla de un búho y tienen el búho ahí y le ponen plumas y eventualmente las quitan y la ponen por un enfermo y la regresan, pero eso nada más pasa en esa casa. Entonces imagínense la cantidad de terafines que existían, que eran de culto familiar. La pregunta es, ¿por qué Raquel se llevó los ídolos de su padre? Bueno, no lo dice la escritura, así que tenemos que echar mano de otros escritos, de análisis históricos, etc., como para poder tratar de entender por qué se los llevó. El asunto es de que los terafines estaban muy relacionados con la adivinación. Pero la adivinación no es en la antigüedad no es ese concepto que nosotros tenemos de adivinación, que generalmente es pensar en predecir el futuro, ¿no? O sea, es un adivino, me va a decir lo que va a pasar. No, la adivinación sí es eso, pero era más que eso. Porque la adivinación tiene que ver con una guianza, tiene que ver con una manera de decirte cuál es el camino, qué es lo que tienes que hacer. Es como el oráculo. El oráculo ibas y consultabas al oráculo para que te dijera, los reyes iban al oráculo, ¿debo ir a la guerra o no debo ir a la guerra? Y como el oráculo nunca contestaba específicamente porque no se metía en broncas, pues ¿qué contestaba? Mañana estarás bebiendo agua en la ciudad que vas a atacar. Pues eso para el rey, pues decía, me va a entregar la ciudad, y resulta que perdía la batalla y sí estaba tomando agua, pero encarcelado. Pues, ahora sí que adivínale, ¿no? ¿Qué significaba? Bueno, entonces la adivinación era ese oráculo que te daba una guianza. ¿Se dan cuenta por dónde vamos? O sea, el terafín era sumamente importante para cualquier persona en la familia porque era una guianza. Entonces, ¿por qué se llevó Raquel los terafines? Tenemos dos teorías. Una, porque como era un objeto de adivinación, Raquel no quería que su padre consultara el terafín y le dijera dónde estaban ellos. Se supone que iban huyendo. Algunos estudiosos piensan eso. Pero la explicación más aceptada es que como se iban de casa de su padre hacia lo desconocido, tenía la necesidad de llevar a los terafines para ella consultarlos. Porque, ¿alguna vez usted ha estado perdido? ¿Se haya perdido? Ya de adulto, no de niño, no de adulto, ¿sí? Yo me he perdido varias veces. Y una vez me perdí y me sentí rete feo porque ya no sabía literalmente dónde estaba ni para dónde jalar. Y con eso que le platico que me perdí, pues fue hace como unos 10, 12, 14 años. No es como ahora que sacas el teléfono y órale, ¿no? Google Maps y en caliente regresas. Andaba yo con un mapa, no veía nada, estaba oscuro, todo parecía igual, el lugar se veía horrible.
Yo ya tenía miedo por mi integridad y la de mi esposa y mi hijo porque andábamos de vacaciones y yo astutamente agarré un atajo que para llegar más rápido y total llegamos tardísimo porque nos perdimos. A mí ya me andaba por encontrar un lugar que se viera más o menos decente. Entonces, andar perdido es algo bastante feo. Ahora tú imagínate una persona que ha vivido toda su vida en casa de su padre y de repente el esposo la saca y se la lleva con toda la incertidumbre de no saber bien a dónde va y a qué va. Entonces, había esa necesidad en ella de llevárselos. El asunto es que no se los pidió a su padre y los llevaba ocultos. Y esto también es muy importante, porque ni siquiera Jacob sabía que los llevaba. ¿Por qué Jacob no sabía? Porque Jacob no tenía ninguna necesidad de terafín. ¿Qué dice la escritura que pasó? Dios le habló a Jacob. Dios le dijo a Jacob, vete de aquí, vete a la casa de tu parentela. Recibió una instrucción clara y específica de parte de Dios mismo lo que tenía que hacer. ¿Cuál era la duda? Ninguna. ¿Para qué quiero el terafín? Para absolutamente nada. Sin embargo, Raquel, su esposa, no compartía el grado de conexión que Jacob tenía con Dios, ella no lo tenía. Y no le era suficiente creer lo que su esposo le estaba diciendo. Entonces necesitaba de su terafín o de sus terafines para que le pudieran dar la guianza o la confirmación de dónde andaba. Ahora, esos terafines no están únicamente en este pasaje de la Escritura, figuran a través de toda la Escritura. Acompáñenme a Primera de Samuel, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, y vamos a leer del versículo 13. En el contexto, al rey Saúl le entra nuevamente ese espíritu maligno que lo incita a matar a David y envía gente por él para matarlo. Mical, que era hija del rey y esposa de David, le da aviso a David, sabes que mi papá va a venir a prenderte, o sea, mandó a su gente a prenderte y te va a matar. En el versículo 12 se lee, entonces Mical descolgó a David por una ventana y él se fue, huyó y se escapó. Después Mical tomó un ídolo doméstico, es decir, un terafín, y lo puso sobre la cama, acomodándole a la cabecera una almohada de cuero de cabra y cubriéndolo con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para que prendieran a David, ella respondió, está enfermo. Y así sucesivamente va respondiendo hasta que se dan cuenta del engaño. Ahora dése cuenta de algo. ¿De dónde tomó Mical el terafín? De ahí mismo, de su casa. O sea, en casa de David había un terafín. Uno pudiera imaginarse que lo tuviera Saúl, uno pudiera imaginarse que lo tuviera Abner, uno pudiera imaginarse que lo tuviera un montón de gente, pero no David. O usted se hubiera podido imaginar que en la casa de David existía un terafín, un ídolo. Yo en lo particular, tampoco la escritura lo dice, yo en lo particular pienso que David no consultaba semejante terafín. Mical, su esposa, sí, pero él condescendía con eso. Él condescendía con el hecho de que en su propia casa hubiera un objeto de culto y un objeto de adivinación dentro de su casa. Así de fuerte era esta entidad de los terafines en la vida cotidiana de la gente de la época, porque lejos estaríamos nosotros de juzgarlos por idólatras o lo que fuera, porque miren, dice Antonio Piñeiro, un filólogo muy destacado sobre todo en temas bíblicos, y es interesante lo que él dice porque él en lo particular no es cristiano, no es creyente, pero eso ayuda a que no tenga un sesgo, y como tampoco es anticristiano, es meramente un filólogo,
pues no tiene sesgos, así que es muy claro, son datos duros lo que él habla. Pero entre las frases que me gustan de él es que dice que para poder entender este tipo de pasajes de la Biblia, textualmente lo dice así, tienes que meterte en la piel de esa gente, de esa época, para poderlo entender yo. ¿Cómo me voy a meter yo en la piel de una persona que vivió hace miles de años? No voy a entender nada. Pero de alguna manera puedes acercarte un poco. Entonces, en aquella época que era dominantemente agrícola, imagínense lo que era perder una cosecha en un año. ¿Qué significaba? Hambruna, muerte, guerra. Porque donde haya un mal año de cosechas, va a haber una hambruna. Es decir, no va a haber alimento suficiente para todos. Así que mucha gente va a morir de hambre. Pero no solo eso. Los que no tienen comida la van a ir a obtener de donde sea, ¿sí o no? O sea que en una pérdida de una cosecha no solo es la hambruna, es la guerra que viene con la hambruna, porque la gente se va a arrebatar lo poco que hay y se va a matar todos contra todos para poder subsistir. Así que si tú ves que ya barbechaste, ya sembraste, ya salieron las plantitas y de repente no llueve cuando tendría que llover, y empiezas a clamar al Dios de tus padres, al Dios que te fue enseñado, oraras y no pasa nada, ¿qué vas a hacer? Pues vas a agarrar al primer terafín que te haga el milagrito y con la pena, pero yo quiero sobrevivir. Era un pensamiento muy primitivo, ciertamente, pero ¿quién lo va a juzgar? ¿Quién que estuviera en sus zapatos puede juzgar semejante cosa? Por eso es que estas entidades que existían en toda la región de Canaán se metieron en la piel de los israelitas. ¿Por qué? Porque la vida era muy dura en ese tiempo. Era sumamente dura en ese tiempo. Entonces era difícil desarraigar a las personas de esos cultos primitivos a entidades familiares con los cuales tú te sentías protegido. No sé si les he platicado que yo cargaba una medalla en un morralito rojo, porque pues una serie de acontecimientos bastante tétricos y escabrosos, de experiencias sobrenaturales bastante feas que mi familia y yo vivimos. Y pues pensamos, no, pues es que esto sí es real y hay que protegerse, y fuimos ahí con una curandera y me dio esa medalla. Yo no salía sin mi medalla, y nunca supe qué era la medalla hasta el momento en que me invitaron a una congre allá en La Paz, en lo que ahora es Redes, que antes era Amistad Cristiana. Ahí me invitaron, fui, hicieron un llamado, acepté a Cristo en mi corazón y en ese momento dije, esto se acabó. Así. Entonces saqué la medalla y era un pentagrama, imagínense. Era un pentagrama lo que yo andaba cargando. Estaba un vil pactote con el diablo, era una cosa bien fea. Pero pues yo me sentía como con guarura, con mi medalla protectora. No hay quienes usan el detente y cosas así, pero ese ya es otro rollo. El chiste es de que era una cultura muy arraigada el tener estas figurillas. Ahora acompáñenme, por favor, a Primera de Jueces, capítulo 17. Esta historia está verdaderamente de aprendizaje. Primera de Jueces 17. Vamos a ver desde el versículo 1. Había un hombre de la región montañosa de Efraín que se llamaba Micaías, y este dijo a su madre: los 12 kilos de plata que te fueron tomados y por los que tú maldecías y hablabas en mi presencia, he aquí que la plata está en mi poder y yo la he tomado. Para que se dé una idea, esos 12 kilos eran como 480,000 pesos mexicanos actuales. Hicieron una buena feria. Entonces su madre dijo: el Señor te bendiga, hijo mío. Cuando él devolvió a su madre los 12 kilos de plata, su madre dijo: solemne y espontáneamente he dedicado la plata al Señor.
por mi hijo para hacer una imagen tallada y de fundición. Ahora pues yo te la devuelvo. Es decir, fíjense ya aquí lo torcido que íbamos. Está consagrando esa posesión al Señor, que dice Señor, como está escrito aquí, se refiere a Elohim, Dios. Y sin embargo va a hacer una talla de fundición con eso. Ahora pues yo te la devuelvo, pero él devolvió y fue puesta en casa e hizo con la plata una imagen tallada y de fundición y fue puesta en la casa de Micaías. Este hombre, Micaías, tenía un santuario, mandó hacer un efod e ídolos domésticos, es decir, terafines, e invistió a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. El que haya puesto un efod ya era una cosa bastante sacrílega. Porque el efod, si usted se va a Levítico, es lo que le ponían a los sacerdotes a Aarón y los descendientes de Aarón. Llevaban dos piedras que era Urim y Tumim. Y en Urim y Tumim consultaban a Dios y dependiendo la piedra que se iluminara, era la respuesta de sí o no. Y este Micaías, de la nada, hace una fundición, hace un ídolo y nombra a sus hijos sacerdotes y los inviste con una investidura que solo le pertenece a un descendiente de Aarón. O sea, por todos lados esto estaba torcido. Bueno, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Ya nos dimos cuenta. Había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, que era levita y vivía ahí como forastero. Este hombre había partido de la ciudad de Belén de Judá para ir a residir donde encontrara lugar. Y en su caminar por la región montañosa de Efraín llegó a la casa de Micaías. Y Micaías le preguntó, ¿de dónde vienes? Él le respondió, soy un levita de Belén de Judá y voy a residir donde encuentre lugar. Entonces le dijo Micaías, quédate conmigo y sé para mí como un padre y sacerdote. Yo te daré 110 gramos de plata por año y tu ropa y tu comida. El levita entró y el levita convino en habitar con aquel hombre y el joven llegó a ser para él como uno de sus hijos. Micaías invistió al levita, el cual le servía de sacerdote y vivía en la casa de Micaías. Y Micaías dijo, ahora sé que el Señor me prosperará porque un levita ha venido a ser mi sacerdote. Pues este amigo, en pocas palabras, armó su propia congre. ¿Así? ¿Así? Porque si nosotros leemos todo lo que está escrito anteriormente, Dios ya había determinado el cómo, el cuándo, el por qué y de qué forma para absolutamente todo lo que tenía que ver con el culto a Él. Nadie podía ejercer el sacerdocio más que los descendientes de Aarón. ¿Están de acuerdo conmigo? Y nadie podía servir en el tabernáculo más que los levitas descendientes de Levi, es decir, pertenecientes a la tribu de Levi. Pero este Micaías embestía gente, no sé qué pasaba por su cabeza, o sea, qué pensaba que le daba autoridad y lo mejor de todo, ahora sé que Dios está conmigo. Dios me lo mandó a este levita. ¿Conocen gente así? ¿Conocen gente así? Porque así podemos ser usted y yo, ¿eh? En cualquier momento usted y yo podemos ser así. Por eso es la lección. Por eso hay que aprender del Antiguo Testamento, porque esta lección es muy, muy, muy importante. Acompáñame por favor ahora a Jueces 17. Ahí mismo, pero en Jueces 17. Resulta que algunos miembros de la tribu de Dan que no tenían tierra, en el contexto, deciden subir a tomar tierra por allá por donde vivía Micaías, porque allí encontraron varias tribus que habitaban, que no tenían ni ejército, ni eran belicosos, ni peleaban contra nadie, ni tenían trato con nadie, ni alianzas con nadie, es decir, estaban sumamente vulnerables. Cuando ellos van para tomar esa tierra, pues se encuentran en la casa de Micaías, se encuentran al terafín y se encuentran a levita, se encuentran todo un rollo ya armado. ¿Y qué hacen? Se llevan el terafín y se llevan a levita.
Los hijos de Dan, en el versículo 27, los hijos de Dan se llevaron las cosas que había hecho Micaías junto con el sacerdote que tenía y llegaron a Lais, a una gente tranquila y confiada. Los mataron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. No hubo quien los socorriera porque estaban lejos de Sidón y no tenían tratos con nadie. Es decir, que todo lo que hizo Micaías no sirvió para nada. Pero íbamos a leer en el versículo 24, dice, tomaron mis dioses que yo hice y al sacerdote y se fueron. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntan qué te pasa? Los hijos de Dan le dijeron, que no se oiga tu voz entre nosotros, no sea que los de ánimo colérico los acometan y pierdan también tu vida y la vida de tu familia. Los hijos de Dan prosiguieron su camino y viendo Micaías que ellos eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y entonces, ¿dónde está todo eso que él dijo que Dios estaba con él y que quién sabe qué, que quién sabe cuándo? ¿Se dan cuenta cómo todo fue producto de su imaginación? Fue producto de su deseo. Fue lo que él quería estar en una posición de cercanía con Dios, pero lo hizo completamente a su entender. Y dentro de esto, una parte importante fue los terafines que él tenía ahí. Acompáñenme por favor a Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel 15. Vamos a leer el versículo 23. En el contexto, el rey Saúl es desechado como rey por parte de Dios, que le dio una instrucción de atacar una ciudad y destruirlo todo, absolutamente todo. Saúl decidió no hacerlo, sí mató a la gente, sí deshizo lo vil, lo despreciable, lo que no era codiciable, pero lo valioso y el mejor ganado se lo queda para agradar al pueblo. Es reprendido por Dios a través del profeta Samuel para que ya no sea rey. Y todavía Saúl dice, pero pues es que todos estos animales los conservamos para ofrecer holocaustos a Dios. O sea, como todavía buscando un pretexto. Y en el versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Porque se le dice, se agrada más Dios en holocaustos y en muerte de animales que en que lo obedezcan. La obediencia es lo que Dios quiere, no los sacrificios. Pero fíjese cómo dice aquí, que como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, y aquí es nuevamente la palabra terafín, como terafines e idolatría la obstinación. ¿Por qué? Porque como ya vimos, la adivinación tiene que ver con buscar una guianza que está fuera de la voluntad de Dios. Dios nos habla y nos ha dado un legado que es su palabra. ¿Está? Es. Entonces, estar buscando una respuesta a sabiendas de lo que la Escritura dice, es una obstinación. Es estar aferrado a escuchar lo que quieres escuchar. Dice, como ídolos, idolatría, la rebelión. Siempre que hay un deseo de no hacer la voluntad de Dios, tiene que ver con una obstinación de nuestro deseo y tiene que ver con una rebelión de lo que debemos hacer. Esos son los ídolos que anidan en nuestro corazón y que están ocultos bajo nuestras faldas. No se ven, muchas veces no son evidentes, pero están. ¿Y saben qué es lo más terrible de todo esto? Que
Usted y yo tenemos la vida de Cristo en nosotros. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos la guianza de Él. Así que si usted es una persona nacida de nuevo, no puede decir, es que yo no sabía, yo no me di cuenta, es que pensé, es que creí, es que me pareció sobre ciertas decisiones que tomamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu Santo. El que nos va a decir eso no está bien. En ese momento, ¿qué pasa? Entre una rebelión, no es lo que yo quiero. Eso no es lo que yo quiero. Eso no es lo que a mí me gusta y ese no es mi proyecto de vida. Sobre esa rebelión viene la obstinación. Es decir, como somos creyentes, no queremos aceptar abiertamente que nos estamos rebelando. O dígame aquí, ¿quién puede alzar la mano y decir, yo sí reconozco que soy un rebelde y que no quiero hacer caso a la voluntad de Dios? Nadie de nosotros hace eso. Todos navegamos con bandera de creyentes obedientes, ¿sí o no? Porque si no, no estaríamos aquí. Pero en el fondo nos rebelamos en un montón de cosas, pero necesitamos que esa obstinación nos haga construir un terafín que nos diga, sí, estás bien en lo que estás haciendo. Lo necesitamos. Y hay de aquel que me diga que no, porque Dios ya me habló, Dios ya me dijo, te dijo tu terafín, pero tú crees que fue Dios. ¿Por qué? Porque tu obstinación, tu rebelión y tu obstinación te hizo caer en la adivinación de escuchar una guianza diferente a la que Dios te estaba dando. Y como les digo, son pequeñas cosas, porque son pequeños ídolos domésticos, es decir, no estamos hablando del pecado de la iglesia, estamos hablando de mi pecado y de su pecado, que están ahí metidos. ¿Y qué pueden ser esos terafines? Puede ser la avaricia, esos negocios chuecos que ando haciendo y que justifico porque hay que diezmar, porque necesitamos aire acondicionado y van a ver que haciendo este negocio me va a entrar una la nota, Señor, vamos a poner el aire, bendíceme, aunque estás defraudando al fisco y aunque estás haciendo una bola de triquiñuelas, no, pero Dios ya me dijo que de aquí va a proveer. Es así, es así. Puede ser eso, puede ser la homosexualidad oculta que tengo, porque no quiero raspar muebles, pero dicen que de cada 10 personas, una es homosexual. Y esto viene a manera de chiste, porque si junto 10 hombres aquí y digo eso, pues todos vamos a voltear. ¿Quién es, no? Si de cada 10 uno es, pues a ver, pues no, espérate, ¿quién es? La homosexualidad está oculta en muchas personas creyentes, aunque usted no lo crea, aunque le cueste trabajo digerirlo, es así. Pero dígame usted, ¿quién se va a animar a decir, ¿saben qué? Tengo un problema de sexualidad, la verdad es que tengo inclinaciones homosexuales y necesito ayuda? Poca gente hace eso. Poca gente lo hace. ¿Por qué? Pues porque no quiere ser un paria, porque no quiere ser señalado, porque no quiere el estigma encima de su vida. Esa es la verdad. Ahora, eso suena así como lo grotesco, pero hay un montón de cosas como la soberbia, la altivez, el orgullo espiritual y un montón de cosas que son terafines bien arraigados en nuestro corazón. Bien arraigados. Y ahí están en casa de David, el hombre con un corazón conforme al de Dios. Y había un terafín en su cantón. A mí hasta sentí feo cuando lo leí, fíjense, dije, ¿cómo, David? No me hagas esto. Tú no. Pues sí, ahí lo tenía. Ahí dice, o sea, ¿qué voy a hacer? Ahí dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué razón le puedo dar? Que al menos condescendía con eso. ¿Con qué cosas condescendemos, hermanos? ¿Con qué cosas condescendemos? Porque perfectos aquí no hay nadie. Naturaleza caída
tenemos, está crucificada por la obra de Cristo, pero sigue queriendo revelarse y sigue queriendo vivir en nosotros y depende de nosotros estarla llevando a la cruz. Es un proceso. Pero ¿en qué momento estamos consintiendo? ¿En qué momento estamos condescendiendo con pecados, con idolatrías, con todas esas cosas y le damos una explicación? Le damos un raciocinio, porque ese es uno de los principales terafines de la actualidad, el raciocinio. La justificación de todas las cosas a través de una explicación intelectual. Podemos conseguir casi lo que queramos, pero Dios no puede ser engañado, al menos eso es lo que la Escritura dice. Acompáñenme, por favor. Deuteronomio capítulo 7. Bueno, vamos a leer primero Éxodo 20. Vámonos a Éxodo. Éxodo 20. Desde el versículo 1. Y Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni le rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castiga la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, la instrucción está muy clara, no puedes hacerte ningún Dios, nada puede ocupar el lugar de tu Dios, de tu Señor Dios Todopoderoso. Ahora sí, Josué capítulo 23. Aquí está dando un discurso Josué cuando van a entrar a la tierra prometida, o ya entraron, creo. En el versículo 4 se lee: miren, les he repartido por sorteo como heredad para sus tribus estas naciones que quedan, así como las que yo he exterminado desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. El Señor su Dios las arrojará de delante de ustedes y las echará de su presencia, y ustedes tomarán posesión de sus tierras como el Señor su Dios le ha prometido. Por tanto, esfuércense mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ella ni a la derecha ni a la izquierda. No se mezclen con estas naciones que han quedado entre ustedes. No hagan mención del nombre de sus dioses ni juren por ellos. No les rindan culto ni se postren ante ellos. Solo al Señor, su Dios, serán fieles como han sido hasta el día de hoy, porque el Señor ha echado delante de ustedes a naciones grandes y fuertes, y nadie ha podido resistir delante de ustedes hasta el día de hoy. Uno de ustedes persigue a 1000, porque el Señor su Dios combate por ustedes como Él les ha prometido. Por eso, tengan mucho cuidado por sus propias vidas de amar al Señor su Dios. Pero si vuelven atrás y se adhieren a los sobrevivientes de estas naciones que han quedado entre ustedes y se unen con ellas en matrimonio y se mezclan con ellas y ellas con ustedes, estén seguros de que el Señor su Dios no continuará echando de estas naciones delante de ustedes. Antes bien, ellas serán para ustedes una trampa, un lazo, azotes en sus costados y espinas en sus ojos, hasta que perezcan en esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. ¿Qué les está diciendo a su pueblo? Todas estas tribus son idólatras, todas estas tribus adoran dioses falsos, no los quiero viendo hacerlo con ellos. Por eso les estoy diciendo, échenlos de ahí, no se mezclen, no se junten, no hagan acuerdos, no hagan alianzas, porque ellos van a desviar su corazón.
Si yo tengo puesto mi mirada y mi corazón en un terafín, sea cual sea, este va a desviar mi corazón de mi sincera y genuino amor por Dios. ¿Es así? ¿Es así? Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo no tengo nada en contra de ciertos hábitos o costumbres que las personas tienen. Es decir, si este próximo 2 de noviembre usted se pinta de Catrina, yo no le voy a decir nada, créame que yo no le voy a decir nada. Mi pregunta es si usted se va a sentir, si usted se siente o no se siente cómodo con eso. Y ahí está la respuesta. Yo dentro de las cosas que vendo en mi negocio, vendo fiestas tema. Y dentro de las fiestas tema, pues una de las fiestas tema es el Halloween y el Día de Muertos. Bueno, como no es cosa de que una fiesta sí, otra no, porque ya esto ya no es así, pero antes, en una época de mi trabajo, era el paquete de todas las fiestas todo el año. Se tiene que vender todas las fiestas todo el año. Entonces, cuando venía Halloween, yo montaba el altar de muertos en las áreas de los hoteles, montaba los altares de muertos, y en las áreas de la fiesta de Halloween, porque eran las dos celebraciones, pues hacía toda la escenografía. No es por presumirles, pero qué bien me quedaba. La primera vez que lo hice, tuve un sentimiento encontrado y agridulce, porque una vez que terminé, metimos la iluminación y se vio todo el castillo que hice con el puente colgante y la calaca a un lado y las arañas, todo el rollo. Y llegan que me contrató y me felicita y me dice que bárbaro, qué chido está esto. Yo me sentía orgulloso y a la vez avergonzado. Pero me duró poco, porque me pagaron bastante bien. O sea, ese malestar me duró la primera vez. La segunda, yo ya iba a otro hotel y yo ya me estaba clientando. Y me quedaba, tengo talento para eso. Y ya no sentía nada. Ya no sentía nada. Ya no sentía nada. ¿Y lo justificaba? Claro que lo justificaba. Por supuesto que lo justificaba. Chamba es chamba. Chamba es chamba. Ahora, quiero hacer la aclaración. Si usted trabaja como gerente de alimentos y bebidas y tiene que decorar los restaurantes del lugar donde hágalo, es su trabajo. Es su trabajo. Hágalo. Hágalo. Pero yo sí tenía opción de decir que no. Bueno, o sea, imagínense que yo soy un steward y me dice mi jefe, agárrate estos ataúdes y estas calacas y estas brujas y ponles. Ah, no, yo soy cristiano, yo no hago eso. Papá, es una chamba, tienes que hacerla. No te están mandando a matar a nadie. Tienes que hacerla, es un trabajo. Y finalmente la escritura dice que los ídolos no son nada. ¿Están de acuerdo? No significan nada, no son nada. Pero yo sí tenía la opción de decir que no. Y no lo hice. ¿Por qué? Pues porque no quería perder todas las fiestas de todo el año. Ah, porque después ya me redimía, porque venía Acción de Gracias. Y ahí sí ya todo bonito, ahí sí todo fértil, ahí sí todo el espíritu de amor y guau, guau. Era una hipocresía, yo lo sé que era una hipocresía. Entonces llegó un momento que entré a nuestra pequeña bodega que tenemos de suministros y vi estaba una máscara que quedó ahí bien fea. Y cuando la vi, dije, eso mismo que está aquí, en este lugar, está aquí adentro. Así de feo. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué carajos tengo que tener esto aquí? Y dije, ¿saben qué? Ya no se compra nada temático, se acabó. Se acabó, o sea, yo no voy a tener almacenado ya nada de esto, porque pues no todo lo vendes y cosas te quedan y más si rentas ciertas cosas, pues ahí están para el siguiente año y para el siguiente año. Entonces, ¿me costó trabajo? Sí, claro que me costó trabajo. Pero yo reconocí que era un ídolo que estaba ahí. Y no era el ídolo del Halloween, a mí qué me importa esa fiesta, yo no la celebro, era el dinero que generaba y ni siquiera el dinero. ¿Saben qué era? El prestigio de lo que yo hacía. El prestigio de decir,
Mira, aquí están las fotos de lo que hice el año pasado, sobres, ármame aquí, aquí, aquí. La vanidad. Era la vanidad. Ese era mi terafín, la vanidad. De lo picudo que soy yo para hacer esto. Imagínense. Entonces, vas depurando, ¿por qué? Porque también tengo que confesar, esa reflexión no me llegó como una epifanía de la noche a la mañana, no es cierto. No se me apareció el ángel Gabriel en sueños y me dijo, así dice el Señor, por cuanto tu corazón ha guardado estos ídolos, yo vendré en un mes y si tú no te has arrepentido, no, no pasó nada de eso, nada. ¿Saben cómo sucedió? Cuando empecé a meterme más y más y más y más en la palabra y a buscar más y más y más la presencia de Dios, ya no había lugar para eso. Ya no cabe. Ya no cabe. O sea, si usted tiene una relación extramarital o de fornicación o de adulterio y no siente nada, pero yo le aseguro que en el momento en que se empiece a meter a la presencia de Dios y humillarse delante de Dios, no va a soportar ya esa relación. Ya no la va a soportar, ya no va a poder, ya no va a tolerar la caricia. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es tan fuerte, tan poderosa que tú dices, no, ya, zafo. No hay otra forma. No hay otra forma. Dios nos guarde, hermanos, el día que tu corazón se cauterice, tu conciencia te cauterice y ya no te importe nunca. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí corres el peligro, mi hermano, y yo corro el peligro de que un día llegue delante de la presencia de Dios y me diga, yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Señor, pero yo me congregaba, yo era cristiano, yo te acepté en mi corazón, yo nací de nuevo, yo me bauticé, yo iba a la congregación. No te conozco, apártate de mí. Eso es muy duro, hermanos. Eso es muy duro. O sea, eso es para hacernos temblar en un temor reverente a Dios. De que su gracia es muy grande, porque si su gracia no fuese así, ya estaríamos fulminados todos. Pero hay una parte que le corresponde a usted y a mí, que es deshacernos de esos ídolos. Y agárralos uno por uno, de a poquito. Vaya buscando a Dios, vaya diciendo, Señor, en esta semana muéstrame cuál es el primer ídolo que vamos a derribar. Pero de veras, si no lo quiere hacer, mejor no vaya, porque Dios se lo va a mostrar y si no lo hace va a ser peor. Mejor, si no se va a armar de pantalones, si no se va a armar de faldas y decir, lo voy a hacer porque solo quiero que la presencia de Dios sea el único ídolo, el único Dios que esté aquí. Y echar fuera todos los ídolos, si no lo quiere hacer, mejor no lo haga, pero si lo va a hacer, Dios se lo va a mostrar. Y va a ser doloroso. Eso duele, no es fácil. Duele deshacerse de las cosas que nosotros creemos que eran buenas, pero que estaban cargadas de orgullo, de obstinación, de soberbia, de pecado. Entonces, eso cada quien, no se le vaya a ocurrir venir y decirme, a ver, pastor, dígame en qué estoy fallando. Yo, ¿qué sé? No vivo con usted. De la única manera, yo qué sé, yo no tengo un medidor de nada. Ya bastante tengo con mis propios problemas, andarle diciendo los suyos. O sea, usted busca a Dios, arregle su vida, que yo estoy buscando a Dios y arreglando la mía, porque Dios nos agarre confesados, dicho coloquialmente. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Señor, en esta mañana yo vengo a derramar mi corazón delante de ti. Y vengo a poner la vida de mis hermanos también delante de ti, porque a nuestros ojos sabemos que a nuestros ojos somos justos, que a nuestros ojos somos santos, que a nuestros ojos somos devotos, pero la realidad es otra, porque tú ves los corazones, tú pesas los corazones, Señor, y sabes qué hay en el interior de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que en tu misericordia, Espíritu Santo, nos lleve, Señor, a esa revelación de las cosas que tenemos que ir llevando a la cruz, crucificando, derribando esos altares, derribando esos dioses, Señor, para poder vivir una vida plena
delante de ti, aun aquellas que son las más engañosas, que se disfrazan de espiritualidad y de religiosidad, pero que son mentirosas porque se albergan, porque se anidan en el orgullo humano. Ayúdanos, Señor, en tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Ahí está el cesto por si alguien gusta.